así n veces, ¿no? Hasta los n rectángulos. ¿Sabes? ¿Dudas? ¿No? Unos segundos para que acaben de copiar y borro. Vamos a identificar como la norma de delta a mi partición. Si mi partición es uniforme, entonces la norma de delta va a ser igual a b menos a entre n. ¿Qué es b menos a entre n? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Alguien habló? ¿Qué es eso? B menos A entre N. Área no. ¿Cuál? B menos A es una resta. ¿Cómo? ¿Entre qué? ¿Entre tú y yo? Tal vez sería corazón. ¿Entre los puntos? ¿Cuáles puntos? Pues sí, pero te estás diciendo lo mismo que yo. B menos A es decir, la diferencia entre B menos A. Eso es trampa. Es la operación inversa de sumar B más A, dice. B menos A, muchachos. A ver, les pongo un ejemplo. Supongamos que aquí vive Juan. Un Juan. Y luego Juan tiene que caminar a su transporte. Y luego Juan tiene que ir en su transporte hasta la UAC. De la casa de Juan a donde agarra el transporte hay 2 kilómetros de distancia. Y donde agarra el transporte a la UAC, no es cierto. Y de su casa a la UAC son 10 kilómetros. Pregunta, ¿cuál es la distancia que existe de donde agarra el transporte a la UAC? Según yo es 8, no sé. ¿Sí, no? ¿Qué hicimos? Ah, pues al grande le quito el chiquito y me resulta una distancia. ¿No? Entonces, en mi ejemplo inicial, yo tenía lo siguiente, o más o menos lo voy a tratar de reproducir aquí. Por aquí estaba A, por aquí estaba B. La distancia de 0 a A, pues es A, y la distancia de 0 a B, pues es B. ¿Cómo se calcula la distancia que hay entre B y A? B menos A. Entonces, ¿qué es B menos A? ¿Cuál? Ok, la longitud del intervalo, ¿verdad? Y si yo divido la longitud del intervalo entre un número n, ¿qué estoy haciendo? Pensé que me ibas a decir, pues una división. ¿Sí, no? Yo defino un número n, que es el número de intervalos con los que quiero yo partir mi intervalo, ¿no?
Si yo quiero partir mi intervalo en 2, pues lo divido entre 2. Si quiero partir mi intervalo en 5, pues lo divido entre 5. Y así. Pero entonces B menos A entre N, lo que nos da como resultado es el ancho de cada subintervalo. ¿Es claro para todos eso? ¿O leve? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, voy a continuar. Muy bien. Entonces, pensando en esto, en los conceptos que acabamos de decir de la suma de Riemann y de la norma de la partición, vamos a definir las integrales definidas. Se definen las integrales definidas como dos puntos. Para empezar, pues ya sabemos que necesitamos de las sumas de Riemann, es decir, desde i igual a 0 hasta n es la cantidad de subintervalos que tengo. ¿De qué? De la altura multiplicada, esta era c, ¿verdad? De la altura multiplicada por la base. Pero no nos sirve cualquier partición porque hay particiones muy anchas. ¿Qué habíamos dicho que le teníamos que poner a una partición para que fuera una partición delgadita, delgadita, delgadita? Ajá, teníamos que refinar nuestra partición, pero ¿cómo lo hacíamos? Un límite. ¿Un límite de qué? ¿El límite de qué? ¿El límite de 0? Eso se escucha hasta raro. Ojo acá. ¿Qué dijimos que era esto? ¿Qué dijimos que era esta división? Lo acabamos de decir. ¿Qué es eso? ¿La qué? El ancho de los subintervalos. Entonces yo quiero que el ancho de los intervalos sea cada vez más pequeño. Entonces voy a hacer que el límite de la norma de la partición, es decir, que esto tienda a 0. Que el ancho de los intervalos tienda a 0 y voy sumando el área de cada rectángulo. Y esto pues va a tender a un límite porque estoy sumando áreas. A lo mejor tengo que sumar 100.000 áreas, ¿no? Pero pues en algún momento voy a acabar y eso me va a dar un número. Ahora, lo bueno de tener límites y sumas es que tenemos técnicas para aplicar sumas y límites y no tengo que sumar de una por una, ¿verdad? ¿O tú qué dices, Lisette? ¿Qué opinas? ¿Eso? Yo opino que chale, dijo. Muy bien, Lisette. Entonces, acabamos de construir las integrales definidas. La voy a definir ahora sí formalmente. Definición. Si f está definida en el intervalo cerrado
A, B. ¿Qué dijimos que significaba que una función estuviera definida en un intervalo cerrado? ¿Qué dijimos que f estaba definida en un intervalo cerrado? Estela, ya diles por favor. No necesariamente. Eso, que para cada c en el intervalo a, b corresponde una imagen, ¿no? Eso sí. Si f está definida en el intervalo cerrado a, b y el límite cuando la norma de delta tiende a 0 de la suma desde i igual a 0 hasta n de f evaluada en c sub i multiplicada por la delta x sub i existe. Fíjate, dos hipótesis. La primera, f está bien definida en el intervalo a, b, y la segunda, ese límite existe. Recuerden que algunos límites no existen, ¿no? Entonces, f es